Lucas capítulo 5, verso 12, verso 12 al 16. Vamos a leer lo que vamos a estudiar el día de hoy y le vamos a poner por nombre a este, se llama Sí Quiero, le hemos puesto por título y básicamente es una respuesta que Jesús hace ante una petición que le hace un leproso, un enfermo, alguien que estaba pasando esta enfermedad en su piel, pero va más profundo que una enfermedad por fuera. La lepra es profunda. Vamos a estudiar un poquito de bacteriología, qué es lo que lo causa, pero también vamos a ver el tema espiritual en el cual la Biblia nos hace referencia, por qué se refiere a la lepra y espiritualmente tiene un significado y un contexto bíblico muy fuerte. Y que Dios nos hable y nos ayude. Dice la Escritura, capítulo 5, verso 12, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no le lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu cuidado que tienes para con nosotros. Te pido que tú nos ayudes a predicar tu palabra. Dame fortaleza, dame discernimiento, pero sobre todo don de enseñanza para poder predicar lo que tienes para nosotros. Abre nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, como ese Padre amoroso que abre sus brazos para abrazarnos día con día a pesar de nosotros mismos y hablarnos al oído y decirnos la palabra, esa palabra que nos da paz, que nos reta, que nos confronta, pero que también tiene misericordia y nos muestra el camino para poder hacer su voluntad y vivir como tus hijos, Señor. Ayúdanos y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Esta palabra que vemos hoy, si quiero, te decía hace rato, es una palabra que el Señor Jesús le contesta a un hombre enfermo de lepra. Pero básicamente por contexto estamos viendo que el Señor está tratando con algo en el corazón de las personas. Desde que estaba la semana pasada enseñaron acerca de cómo Jesús está enseñando la palabra a las orillas de un lago, pero lo más interesante es que cómo Él revela su carácter por medio de Cristo. Nosotros preguntamos, Jesús, ministerio, ¿de qué se trató? ¿Vino a enseñar algo nuevo? ¿Vino a innovar? ¿Es un revolucionario? No, Jesús vino a mostrar al Padre. Todo el Antiguo Testamento únicamente está revelado en el Nuevo Testamento en Cristo. Y Jesús vino a mostrar el corazón de ese Dios inaccesible, de ese Dios al cual tú y yo no podíamos acceder por nuestro pecado, porque no somos lo suficientemente buenos para anexar, para agregarnos a ese trono de gracia. Entonces Cristo vino y pagó esa separación que teníamos para con Dios y vino a mostrarnos esto, vino a mostrarles al Padre. No vengo a hablarle mis palabras, dijo, no vengo a hablar lo mío, sino vengo a hablar lo del Padre, lo que el Padre quiere mostrarle. Y esta lección que Jesús le da en versículos atrás a sus discípulos, principalmente a 3 de ellos, Jacobo, Pedro y Juan. Y tú dices, estos eran tal vez los preferidos, ¿no? Los consent del Señor, ¿no? Su grupo VIP. No, eran los más testarudos, los más necios, los más corrompibles de corazón, los más necesitados. Y Jesús se acerca a aquel que tiene una necesidad. Jesús no vino por los perfectos ni por los que se creen sanos o perfectos. Jesús vino por lo que está caído, por lo que está dolido, por lo que está roto. Él vino a sanar. Él vino por aquellos que le necesitan. Esta lección que Jesús le da a sus discípulos en una barca era muy interesante porque ellos tenían años de ser pescadores. Más de 7 eran pescadores en este lugar. Y ellos estaban en su control, tenían las cosas. Tú sabes, mi abuelo, ya falleció, él era muy bueno en el tema de la pesca. De hecho, él me heredó el tema de la pesca. Sí, me encanta la pesca. No voy desde hace muchos años, pero conozco más o menos, sobre todo en el mar del Golfo de México, ahí tengo más noción. Y mi abuelo siempre decía, ahorita hay viento de tierra, no hay peces. Y ahí iba, ¿no? Desobedecía, cruzaba la calle, en la casa, en la playa, y sí, no había peces. No pescaba yo nada. Y de repente mi abuelo decía, ahora sí, no hay viento de tierra, hay peces. Y yo llegaba y tiraba y pescaba. Esto es obviamente basado en la experiencia que mi abuelo tenía. Ahora aquí estamos viendo que estas personas están basándose en su experiencia.
Ellos no estaban pescando, dicen, hemos pescado toda la noche, estamos limpiando nuestras redes, ya no tenemos nada que hacer. Y Jesús les dice, boga mar adentro. Y cuando le dice boga mar adentro es porque él sabía qué es lo que iba a encontrar ahí. En ese momento, en el silencio, en el centro de ese lago, donde no hay ruido de las olas aporreándose, donde no hay el tumulto de gente, iban a tener este encuentro en silencio con Cristo. Y es ahí donde Jesús te lleva muchas veces. De esas aguas ruidosas nos lleva a la calma, al centro, en ese lugar donde ves tu mirada y no ves nada, está todo profundo y parece que estás solo y que todo se acabó. Cuando está el silencio de la noche, donde nadie te escucha según tú, ahí está el maestro y te dice, ve más profundo. ¿Y por qué va a profundidad? ¿Por qué le instruye eso? Y Pedro dice, ¿para qué hemos hecho eso toda la noche y no hemos pescado nada? Porque eres terco, ¿no? Casi le dice yucateco, ¿no? Y Jesús dice, en el centro, ahí. Y ellos como pescadores experimentados, según en su experiencia y en lo que ellos, su capacidad podían hacer, ellos sabían que la pesca únicamente estaba en la orilla. En el centro del lago no pescaban nada, solo pescaban una bota, dicen en mi tierra, ¿no? Pescabas y sacabas una bota. Fueron a mar adentro, ¿y qué crees? Pasó lo que viste la semana pasada, se llenó la barca. Porque su expectativa no llega a donde el Rey del universo nos quiere llevar, a donde el Señor de señores, el Rey de reyes nos quiere llevar. Ahí las cosas cambian cuando confías y descansas en aquel a quien los vientos le obedecen, en aquel a quien dice la palabra y se hace, en aquel en el cual puede cambiar tu vida, cambiar tu corazón a medida que vas muriendo a ti mismo. Imagínate que Pedro le hubiera dicho, no, ¿qué te pasa, Señor? Yo lo estudié, aquí en la orilla nada más hay. Y da ese paso de fe en tu nombre, vamos, Señor. Y van mar adentro y pasó lo que pasó. ¿Qué pasa? Pedro se postra, se hinca, le dice, Señor mío, apártate de mí, porque soy bien burro, le dice, ¿no? Yo le hubiera puesto eso, pero no, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y entonces Jesús le dice, no temas más, Simón, verso 10, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y ese es el tema, dejar todo. A veces lo primero que se te viene a la mente como humano caído, y a mí también cuando escucho lo dejaron todo, es tienes que dejar tu trabajo, dejar todo por seguir a Cristo. Y, a ver, no, tienes que dejar tu pecado. Eso sí, tienes que dejar ese gusto por tu pecado. Pero primero, para saber, tienes que saber qué es pecado. Y ya lo sabemos, nada más que nos gusta hacer como que no sabía, ¿no? Y Dios está diciendo, y Jesús le dijo a Pedro, ¿vas a ser pescador de hombres? Sí, claro. Y ahí lo está comisionando para esto, para ir por las almas perdidas. Jesús nunca le dijo, ve por los hombres perfectos. Ve por aquellos que están perdidos, por aquellos que piensan que pertenecen a un lugar, pero realmente no pertenecen a ese lugar. Ellos pertenecen a algo más profundo. Ellos pertenecen a mis brazos. Tú y yo tenemos que regresar a casa. Y de eso se trata el cristianismo, es un rescate. Es un rescate. Jesús vino por las ovejas perdidas. Jesús vino por aquellos que se han alejado, que se han perdido. Y eso le está diciendo, vas a ir a pescar a esos hombres, vas a ir a buscar a ellos. Y cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué dejaron todo? Dejando todo claro, dejando su propia experiencia, dejaron su yo conozco, yo sé, esto es así, y empiezan ellos mismos a pensar que ellos tienen la solución en sus manos, y Dios les dice, no es así. Tienes que dejar todo y seguirme. Y aquí viene el versículo 9, que es donde vamos a comenzar el día de hoy. 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Y no se dice en el relato esto, pero Lucas es médico y conoce qué es la lepra. La lepra era una enfermedad muy común en ese entonces, había mucha gente, y al día de hoy también hay más de 10 millones de personas infectadas de lepra. El que está junto de ti puede tener lepra el día, no es cierto, ya estás así, ¿no? No. Pero hay muchas personas infectadas y pueden pasar incluso de manera asintomática muchas veces, pero también con muchos síntomas. Recuerda que en esta época no hay antibióticos, recuerda que en esta época no hay farmacias, entonces la gente realmente presentaba el cuadro completo de lepra. Y era muy visible esto. Ahora, en este relato Lucas dice lleno de lepra. O sea, Lucas, el doctor, está escribiendo, sí, es verdad, tenía mucha lepra, ¿sí? Ahora, la estadística te dijo esto, 10 millones de personas tienen esto, y los judíos clasificaban la lepra en enfermedades de la piel.
Pero no solo le llamaban lepra a lo que es realmente la lepra, igual a la psoriasis o cualquier otro tipo de enfermedad que ya tiene nombre al día de hoy, ellos lo consideraban como lepra. ¿Y qué hacían? Apartaban al enfermo del pueblo, le pedían que se retirara y tenían que presentarse constantemente con el levita, con el sacerdote, para que él viera, ok, ¿estás limpio? ¿No estás limpio? ¿Puedes regresar o no puedes regresar? Ahora, esta enfermedad tiene muchas características muy particulares y en la mañana lo estudiamos. Tienen muchas, la lepra, mis hermanos, tiene una característica muy fuerte y una de las dices, se le cae la piel. Sí, pero tiene algo más fuerte. La lepra ataca nervios, ¿sí? O sea, es un bacilo que entra de manera profunda y ataca los nervios de tal manera que la persona a veces está infectado en una parte de su cuerpo y no siente que se le cae. Puede tener los dedos infectados, puede tener un brazo, un pie, y cuando ellos como pierden la sensibilidad por esta misma bacteria que ataca esto, no sienten el dolor hasta que ya está necrosado y termina cayéndose. Esta infección se desarrolla fácilmente y degenera también los tejidos, o sea, se malforma los tejidos y el cuerpo empieza a malformarse. Las extremidades, y lo más interesante también es que generan un olor bastante desagradable. Se empiezan literal a podrirse en vida. Empiezan a caminar como si no tuvieran, y de repente empiezan a infectarse y a podrirse. Acuérdate que en esta época no había vitacilina, ¿no? Era todo con vitacilina, ¿no? No había nada de eso. Tenían que ir a un sacerdote y el sacerdote, según Levítico 13, los iba a ver, los iba a examinar y iba a decir, tú tienes ya que incorporarte a la sociedad, ya estás limpio. O por otro lado, les decía, tú estás infectado, no puedes pegarte al campamento, tienes que estar en cuarentena, tienes que estar fuera. La ley judía es interesante porque igual el lavado de manos fue estipulado y al día de hoy grandes científicos han dicho que muchas enfermedades no se propagan por el correcto lavado de manos. ¿Sí? Dios lo dijo hace muchos años. ¿Sí? Ahora, los leprosos eran personas marginadas. ¿Sí? No se les permitía estar dentro del pueblo, eran expulsados muchas veces por su familia, por la gente, y ellos se caracterizaban por andar con una capucha negra o con una manta encima, y tenían que gritar, si tenían que entrar a las orillas del pueblo, o más o menos adentrarse un poco al pueblo, lo cual no tenían permitido, tenían que entrar gritando, leproso, leproso, leproso. La gente los escuchaba y ven para acá, no te acerques, ¿no? Pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, se presentó un hombre, dice el texto. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el hombre va a Cristo. Y el hombre regresa a su Creador. Y no sé cuál sea tu situación de tu alejamiento o algo que haya pasado en tu vida, pero tarde que temprano vas a necesitar a Jesús. Tu corazón, tu alma tiene sed y hambre de ese Dios vivo. Lo va a necesitar. Y este hombre ve a Jesús y va a él. Y Jesús no le echa fuera. Jesús en ningún momento le dice, estás muy infectado, ¿dónde te metiste? ¿Sí? ¿Con quién sabe dónde anduviste ahí? Sáquese. No le echa fuera. Y la mañana les decía, yo creo fielmente, no está escrito, pero puedo discernir fielmente que los discípulos como que, sí Señor, vas, no, Pedro, tú eres el bueno, no, va, yo no voy a acercar a él, ¿no? Está muy feo, tiene mucha lepra. Mas él no le importó el juicio de los demás, estoy hablando del leproso, mas él no le importó su enfermedad, fue y se postró. Incluso el Señor, no vemos que está haciendo preguntas, ¿dónde está el sacerdote que debía curarte? ¿Dónde está el sacerdote? ¿Dónde está la religión que debería estar aquí? No, él no hace nada de eso. Jesús vino a romper esos paradigmas, vino a reconciliarte. El Cristo de la Biblia vino a reconciliarte con el Padre, vino a llevarte de regreso a casa. No le interesan las cosas que hayas pasado, no le interesa la situación. ¿Por qué no le interesa? No es que no le importe, porque Él ya las conoce. El problema es que a veces nosotros no se las queremos presentar. Y te quieres presentar como un leproso bañado de Dolce Gabbana, pero apestas. Y no hay peor pestilencia que alguien que quiere disfrazar algo. Es una de las peores pestilencias. ¿Has intentado eso? Y vienen, como trabajo en un laboratorio clínico, venían a mi mente muchos ejemplos horribles que no te los voy a decir. Pero imagínate disfrazar algo que huele mal con perfume. Una muestra de, hasta ahí te la dejo. Le pones perfume, ya huele rico. Acá vemos a este hombre aceptando que necesitaba de Dios. En un mundo donde está este tema de la famosa aceptación, no es un problema que no te acepten.
El problema es que tú veas quién eres y que necesitas a Cristo. El problema no es que no te puedan aceptar o que no te acepten en ningún lugar, no es eso el problema. El problema es que tú no reconoces que dependes de Dios. El problema en el mundo no es la aceptación, es el regreso a casa. El problema en este mundo no es que no me acepte, el problema es que no me rindo a Cristo. Porque cuando alguien se rinde, no le va a interesar que los demás le acepten o no, porque él es aceptado por el amado. Y una vez aceptado por Dios, las cosas fluyen de manera natural. Aquí vemos a este hombre que postrarse ante Jesús, presentarse tal cual era, enseñarle adoración, de súplica. A diferencia de Pedro, que la vez pasada, dices en el capítulo, en los versos anteriores, dice que se hincó. Y aléjate de mí, soy hombre pecador. Y aquí vemos a este hombre hincarse, pero postrarse con el rostro a tierra. Enseñar de rendición, enseñar de adoración, de súplica. ¿Sí? Una postura de humillación aún más profunda que la de Pedro. Y es interesante que este hombre quebrantó una de las leyes sanitarias de ahí, porque no podías acercarte ni a la ciudad, mucho menos a un rabino. Te acercabas a un rabino con letra, olvídate. Y la religión que dice, tienes que vestirte, tienes que tener, tienes que hacer para poder acercarte a Jesús. Si no, ni te acerques. Y yo veo al Rey de la Gloria tocando a un leproso. Tocando a un leproso. ¿Y qué fue lo que le dijo este leproso? Y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Kyrios, eso significa Señor, un título dado únicamente a un amo, a un maestro. Este hombre está reconociendo que Él es el Señor, que Jesús es el Señor. Este hombre está postrado en tierra y rindiéndose ante Jesús. Y no fue y le reclamó, ¿por qué estoy enfermo? Y no fue y le reclamó, ¿por qué me discriminan por lo que tengo? Y no fue y le reclamó por algo del pasado. No, él únicamente se postró a sus pies, boca abajo, y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él reconocía que Jesús era algo especial. Sí. Hermanos, la lepra es una enfermedad que no solamente es superficial. La lepra es una enfermedad que requiere realmente de una limpieza profunda. Los vestidos del leproso tenían que ser quemados cuando el leproso falleciera o fuera sanado. Y aquí hay un mensaje bíblico acerca de la lepra, porque si el hombre se acerca con lepra a decirle, Señor, si quieres puede limpiarme, pero hay algo más profundo. Y la lepra representa el pecado. La lepra representa tu pecado y mi pecado en la Escritura. Isaías 1:4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a herir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y este hombre así estaba. Y la Biblia habla muchas de enfermedades de la lepra, más que nada que representan el pecado o un juicio de Dios. El ejemplo está ¿te acuerdas de María, la hermana de Moy? Cómo empieza a chismear y hablar mal del líder. ¿Y qué le dice Dios? Lepra, como la nieve. Y yo, no. Entonces habla de eso. La lepra es esto, mis hermanos, en la Escritura. Ahora, no estoy diciendo que este brother de acá sea leproso por su pecado. Él ya sabía que era pecador. Todos son pecadores. Y la lepra no es consecuencia de su pecado. La lepra era una enfermedad que tenía, pero aquí estaba así. ¿Por qué? Porque el problema no era la enfermedad, el problema era el corazón de este hombre. Y cuando el hombre rinde su vida a Cristo, entonces se va todo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, no estoy hablando de la enfermedad, aquí sí habla de esto, pero tiene algo más espiritual y la Biblia compara eso con la lepra. ¿Sabías que el leproso debe estar alejado de la gente querida? Aleja a las familias el pecado. Por eso la lepra representa eso. ¿Quieres ver disensión, pleitos en el hogar? El principal causante es tu pecado. Es que es ella, es que es él, es que son mis hijos. No, es tu pecado, bro. Ese es el problema. El leproso debía estar alejado de la gente y el pecado hace eso, aleja a la familia. Bueno, principalmente, pero te aleja de la primera fuente, que es lo que te hace disfrutar tu familia. Te aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios. Nos vuelve el pecado también, así como el leproso,
tiene una infección muy profunda y causa esa insensibilidad en las partes donde se golpea, a veces ni se daban cuenta y perdían miembros de su cuerpo. El pecado, mis hermanos, también hace eso, vuelve a la gente insensible. El pecado en el corazón arraigado vuelve a la gente insensible y no nos damos cuenta. Y muchas veces estamos condenando, muchas veces estamos hablando de más y no nos damos cuenta que lo que está ocasionando esto es tu pecado. Por eso Jesús dijo, primero quítate ¿qué? Para ir y retirar la paja del ojo de tu hermano. En pocas palabras, Jesús está diciendo, atiende primero tu pecado, atiende lo que tienes en casa y después ya quieres venir a solucionar el mundo. Jesús, obviamente, cuando hizo eso fue irónico, porque ¿quién puede quitar la viga de un establo? Si la quita se viene para abajo todo. Le está diciendo, eso nunca lo vas a poder hacer, necesitas estar constantemente conmigo. Necesitas estar constantemente con Él. Entonces el leproso y el pecado tienen esto, son insensibles. No nos damos cuenta, eso es lo peor. No nos damos cuenta, ya andamos juzgando. El pecado en el vecino se ve más grande, dicen, ¿verdad? Pero en mí, no. Es gracia. Tomé el curso de la gracia, todo lo cambia, puedo hacer lo que yo quiera. No has entendido nada. No has entendido nada. El pecado contagia con rapidez y genera un olor desagradable. El pecado igual. El pecado se contagia más rápido. ¿Quieres que tus hijos aprendan algo rapidísimo? Van a aprender cosas pecaminosas así. Cuando salgan al mundo, lo primero que se les va a pegar, y hasta dices, si yo nunca le enseñé eso. No, pero así es. El mundo les va a enseñar. El mundo es un discipulado 3, 6, 5 días del año y no vas a estar para siempre para protegerlos. Necesitas encaminarlos en el Señor y que ellos conozcan la verdad. Porque al momento que se enfrenten en la universidad o cuando salgan al mundo, entonces ahí van a aprender a reconocer qué es pecado y qué no. Pero el pecado, hermanos, también contagia y genera esto. La lepra deforma físicamente también a las personas y se va cayendo a pedazos y deforma. El pecado igual, hermanos, deforma el plan de Dios para ti y para mí. Si Dios tenía ya un plan para contigo, tiene un plan para contigo, pero el pecado hace que se deforme. Por eso el matrimonio se ve de una manera deforme ante los ojos del pecado. Y lo primero que te dicen, prueba. Por eso el famoso amor es amor. Por eso, les decía yo la mañana, me hicieron llenar una encuesta del gobierno de mi trabajo, del nuevo gobierno actual, donde te ponían, y estoy hablando del Seguro Social del gobierno de México, y te decía sexo, masculino, femenino, no binario, decía. Supuestamente hay gente preparada en el gobierno, científicos en el IMSS, que saben que solo hay XX y XY, no hay no binario. Ese es el gobierno de izquierda. Ahí nos quieren llevar, ¿sí? Nos están llevando a eso, sutilmente, y no nos damos cuenta, pero como cristianos no lo vamos a permitir. ¿Amén? No lo vamos a permitir. Imagínate, yo, no binario voy a poner, ¿no? Le dan esas opciones a nosotros como trabajadores de la salud. ¿Qué le espera a tus hijos? El adoctrinamiento cada día está peor. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aferrarnos a la Biblia. Sí, tenemos que aferrarnos al pecado, combatir el pecado. ¿Y cuál es la solución? Ante esta perversión, ante esto que está pasando, que viene de todos lados, ¿cuál es la solución? Bueno, Dios nos ha dado la verdadera solución y esa está en la cruz. Es llevárselo todos los días. Él venció en aquella cruz. Te acabas de cantar. Él venció toda enfermedad. Cuando Él dijo consumado es, hace más de 2000 años, el pecado fue sentenciado a ser arrojado. Satanás fue sentenciado, la sentencia fue dictada en aquella cruz cuando el Señor dijo consumado es. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué sigo en lo mismo? Y vamos a estudiar por qué hoy, por qué estás leproso todavía. ¿Por qué Dios? ¿Será que acaso es que Dios no quiere limpiarme de la lepra? Pregúntale si quiere limpiarte. El problema es que tú no quieres acercarte, porque te gusta estar leproso. ¿Qué hizo este hombre? Vamos a la Biblia. Tuvo que presentarse a pesar del qué dirán del pueblo. Imagínate, ahí viene el leproso, todos, no, se van. Y él con valor entró, a pesar de que lo podían arrestar, él entró y se acercó a Jesús. Se acercó a pesar de su vergüenza.
Eran personas con vergüenza, hermanos, eran relegados. Sus propias familias los habían corrido, el pueblo lo había corrido, nadie quería verlos. Y a pesar de su vergüenza de decir, ¿cómo Dios me va a recibir en este estado en el que estoy? Y Dios dice, sí quiero. Esa va a ser su respuesta del Señor siempre. ¿Sí? A pesar de su vergüenza, Él se acercó de despojarse de la ropa que le cubría los estragos de la lepra. ¿Cómo pudo ver Jesús que era leproso? Probablemente porque escuchó leproso, pero también tenían una vestimenta muy peculiar. Y se despojó y se postró y Señor, aquí estoy. A veces eso nos falla. Despojarnos de esto que nos gusta tanto. Ahí tienes tu camisa toda podrida de lepra, pero te gusta ponértela porque te ves cool, dicen. Y ahí estamos. Y este hombre se despoja de eso y se postra. Y es donde muchas veces nos quedamos, donde no rendimos esa parte de nuestra vida del Señor y el pecado lo sigues disfrazando de una manera justificándolo y superficial y lo presentas ante Dios justificando tu concupiscencia. Lo hago porque yo no soporto la presión, lo hago porque todo el mundo lo hace, lo hago porque no, lo haces porque te gusta, es eso, te gusta estar leproso y afectas y contaminas tu entorno. Y no ves que literalmente y urgentemente necesitas un Salvador. Necesitas a Cristo. Amén. Necesitamos a Jesús. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor esto como el leproso le dijo? Fíjate. Si quieres, Señor, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Se acercó y se lo dijo. Si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabía que tenía un mal, ¿sí? Y no tenía una pequeña irritación. Señor, como que me está saliendo un rash aquí. No. Señor, aquí estoy mal. Te necesito hoy. No puedo dejar esto. Mírame la lepra. ¿Puedes limpiarme? Y el Señor, ¿qué te va a decir? Claro. Pero no nada más es decirlo así, de dientes para afuera. Es sentirlo de verdad. ¿Sí? Tengo una pequeña irritación. No, el Señor, este leproso se mostró al Señor como era. Esto soy, ¿sí? Y no será, hermanos, hasta que tu pecado lo veas como lo que es, lepra. Apesta, te deforma, lastima, te lastimas a todos. Hasta que tú no lo veas como lepra, entonces no va a venir el médico a limpiarte de esa lepra. ¿Sí? Hasta que no se lo entregues al Señor, y es ahí cuando Dios va a ayudarte. Pero ¿qué pasa? He escuchado... No puedo dejar de, y ponle la raya, y ahí pones tu pecado. No puedo dejar de pensar en, y ponle la raya, y ahí ponle tu pecado. ¿Sí? El tema no es que estés en ignorancia de cuál es tu pecado, porque lo sabes, el Espíritu Santo te lo dice, si eres hijo de Dios. Y si no, te tengo una noticia, también, porque el Espíritu Santo convence de pecado y de juicio incluso al incrédulo. Así que eso no te dé soy hijo de Dios porque me siento mal cuando peco. No, el mundo también lo hace. ¿Sale? También el Espíritu Santo convence al incrédulo. La diferencia es que el Hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo lo convence, cambia. Esa es la gran diferencia. Entonces, no te creas salvo. Yo espero que todos seamos salvos y espero a todos verlos en el reino. Pero no te dé esa seguridad. ¿Sí? El tema es que no que estás en ignorancia, sino que simplemente te gusta estar así leproso, amas el pecado que te aparta de Dios, de tu familia, y el problema es que estás apartado de Dios. ¿Realmente quieres dejar de, otra vez ponle la raya, o dejar de pensar en? Hoy te reto a decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme. Díselo. No le digas a la persona de tu lado o al vecino, ¿ya escuchaste al pastor? No, esto va para ti. Esto va para mí. ¿Sí? No es para el de al lado, porque yo soy sano, soy libre en Jesús. ¿Cantas? ¿No? Sí, está bien, pero eso va para nosotros. Y Él te va a responder como le dijo a esta persona. ¿Qué le dijo al leproso? Hijo, no tengo tiempo, vengo de predicar, estuve en un barco, me mareé, estoy cansado, te veo mañana. No, verso 13. Entonces, extendiendo Él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Al instante. Quiero. No hay reproche alguno del cielo. No hay un tema de que Jesús no pueda tocar lo menospreciado, lo que ha caído,
lo sucio. No, eso te lo dice la religión. La religión te dice, tienes que estar limpio ante los ojos de Dios para que Él pueda tocarte con su Espíritu Santo y pueda llenarte con su Espíritu. ¿En serio? Pues estamos descalificados todos. Porque todos aquí, al menos hoy, desde que abriste los ojos, has pecado de pensamiento, de vista o has dicho algo. Oh, yo no. Todos. Entonces, no hay reproche del cielo, no hay desagrado del Señor al ver tu lepra. No hay una gesticulación en el rostro de Jesús que diga, como nosotros. A veces somos muy gesticulamos. No. Él no. Él su mismo te ve a los ojos, te toca y te dice, quiero, sé limpio. Sé limpio. No hay titubeo del cielo para ver lo que está en tu corazón cuando tú se lo presentas para limpiarlo. El tema es que no lo presentas. ¿Por qué? Porque te gusta estar leproso. Y te guardas, y ahí estás con tu capa. Y todo el mundo lo sabe. Y tú lo sabes también. Familia, si Dios nos dio a su único Hijo, si Dios nos dio el tesoro del cielo, ¿cómo no va a darte esa paz, ese descanso, esa libertad que tú necesitas si clamas a Él? ¿Por qué? El problema eres tú, somos nosotros, es nuestro orgullo. ¿Sí? Yo estoy muy sano físicamente, dices, pero mentalmente estoy mal. Bienvenido, porque yo estoy mal físicamente y mentalmente también. Necesitamos a Jesús. ¿Sabías que la lepra igual afectaba la mente de las personas? La lepra tenía un tema que lastimaba la sinapsis de todos los órganos de adentro y afectaba incluso el cerebro, las neuronas. Pues llegaba un momento en la vida del leproso, al no tratarse la enfermedad, que quedaba deschavetado, quedaba mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el problema está aquí, el de todos, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a solucionar. No, tú no vas a solucionar nada. Si eres hijo de Dios, este salmo puede ser tu salvavidas, como fue el mío mucho tiempo. Salmo 91:5. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Lo invocará, lo llamaré. En ese momento solo lo invoco. Te necesito, Señor. Hoy te necesito. Hoy en medio de esto te necesito. Ya salí de esto, te necesito. Quiero salir de esto, te necesito. Te necesito. Y Jesús te va a decir, y estoy 100% seguro que te va a decir, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Al instante las voces se fue de él. Este tema que decía en la mañana, este tema de la depresión. ¿Sabes cómo me quitaba la depresión mi mamá? 2 nalgadas bien puestas. ¡Pah! Deprimirse a su cuarto. Y aquí estamos deprimidos todos, ¿saben? Pero es una depresión médica que en psiquiatría lo atiendes, es otra cosa. Pero cuando es una depresión que es tu carne y es bien puestos 2 varazos, vas a ver cómo se les quita la depresión. ¿Sí? Aún eso, incluso, aún tu imaginación, aún tus ondas de que todos te odian y todo, aún eso, Señor, ¿puedes limpiarme? Y el Señor te va a decir, quiero, sé limpio. El Señor puede curar hasta algo mental, hasta algo físico. Pero de algo estoy seguro, que si es algo del corazón, que si es algo que tú le entregas a Él, un desánimo, una decepción, si es algo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Cuando es algo físico, cuando es algo de un tema físico a una enfermedad física, ahí es dependiendo de su soberanía. Pero Él no va a dejar que tú estés mal espiritualmente. Por eso Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Sí. Quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. El Señor lo toca. Ahora imagínate la cara de sus discípulos cuando el Señor hace así, quiero, ¿no? Y todos, así, sí, lo tocó. Muchos comentaristas y teólogos piensan que tal vez el Señor se infectó de lepra en ese momento.
Obviamente él no le hacía nada, ¿verdad? Pero claro, porque la lepra es muy infecciosa. Y sí, tocó su enfermedad y cargó con su enfermedad, pero en aquella cruz él la venció. ¿Amén? Esa es una figura hermosa de lo que él ha hecho con nosotros. Su respuesta no fue juicio. Su respuesta no fue: a ver, mi amigo leproso, ¿has orado lo suficiente? ¿Cómo estás con tus devocionales hoy? No. Tampoco le dijo: ¿cuántos libros has leído? No, tampoco. El Señor lo toca y le dice: sí quiero, sí quiero. Sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Al instante la adicción se va. Te lo dice un adicto al alcohol. La adicción se va. ¿Sí? Exadicto al alcohol. Ay, no, el pastor todavía sigue. No. Al instante todo aquello se va. Pero es presentárselo. Se va el alcohol, sí, todo lo que tal vez tuve, pero batallas con muchas cosas después. El enojo se va cuando lo entregas. La ira se va, el perdón llega, el gozo regresa. El gozo. ¿Has perdido el gozo? Yo sí, muchas veces. Y ahí me fui a Guatemala a la conferencia con el gozo en el suelo. No quiero nada, voy a matar a todos. Y ahí Dios entre los pastores nos habla. ¿Qué hubo? Y regresé con el gozo al 100. Ya me lo probaron hace rato, pero ya, Dios es bueno. Amén. El gozo regresa. El amor rebosa. Tu ansiedad desaparece. Si no, Pedro se estaría equivocando cuando escribió: deposita toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de ustedes. Entonces se equivocó Pedro. La depresión se va, la ansiedad se va. Él quiere que el día de hoy le rindas esa batalla, le rindas tu problema, que no lo guardes, que no te guardes, porque te digo algo: aunque te guardes, tus acciones gritan: leproso, leproso. Descúbrete, entrégate a Él y vas a ver cómo eso se va. Él quiere que hoy le rindas esa batalla, tu problema, tu situación, porque así como el leproso, nosotros no podemos sanarnos a nosotros mismos, y ese es el problema. Yo esto lo controlo y cuando quiero se va. ¿En serio? Ya andas ahí, ya ni un brazo tienes ahí, ni pierna tienes, leproso ya. El tema, mis hermanos, es que queremos sanar nuestro corazón, pero no lo hacemos porque pensamos que ya somos sanos. Y no es así. Sí. Perdónate a ti mismo. ¿De qué? El que te tiene que perdonar es Cristo. Sí. Nos perdonamos, somos muy fáciles perdonándonos, simplemente diciendo: no fue mi culpa. Ya te perdonaste a ti mismo. Es absurdo, es ridículo esto. Tengo que sanarme a mí mismo. ¿En serio? Tengo que perdonarme a mí mismo. Vives haciéndolo. Vives perdonándote, excusándote a ti mismo, y es lo que hace que no te quites la lepra. Porque sigues a ti mismo, te sigues cubriendo con mentiras de tu propio corazón, que es engañoso, en lugar de decir: Señor, si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. La palabra limpiarme aparece aquí del griego katarizo, significa limpiar, desaparecer, purificar, desaparecer por completo. ¿Sí? El Señor tiene el poder para hacerlo, para decir la palabra, y yo creo en milagros. He visto muchos milagros de cómo Dios ha transformado vidas. Lo veo conmigo mismo, lo veo con las personas, muchas personas, cómo el Evangelio sigue transformando gente, familias, restaurando a medida que realmente se acercan a Él con un corazón sincero. Él lo hace, ¿lo crees? La salvación es un milagro. La salvación es un milagro. ¿Sí? ¿O a poco tú pensabas estar en una iglesia a las 1 de la tarde? No sé qué hora sea. ¿O a poco tú pensabas estar? No, Él lo hace por su amor. El Señor tiene poder, dice Santiago 4, del 6 al 8, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si sabes que Santiago, medio hermano de Jesús, que es el que está escribiendo esto, le está hablando a la iglesia de Jerusalén.
Le está hablando a una iglesia donde él era pastor. Entonces no se lo está diciendo a incrédulos. ¿Qué pasó ahí? Claro, los de doble ánimo, limpien sus manos, ¿sí? Purifiquen tus corazones. Se lo está diciendo a la iglesia. Y hermanos, eso es lo que tenemos que entender. El leproso no solo necesitaba el cambio. A veces pensamos, es que yo necesito cambiar porque sé que esto está mal y yo ya lo sé, y, ok, está bien, lo necesitas, sí. El problema es cambiar tu necesito a quiero cambiar. Eso es diferente. ¿Sí? El leproso no solo necesitaba el cambio, sino que él quería cambiar de verdad, y es ahí donde Dios derrama su gracia. Lo necesitas, claro, todos te estamos viendo. Tienes con tu brazo ahí colgado y todo, lo vemos. Necesitamos a Cristo. Yo me veo al espejo, yo te necesito, Señor. Yo no puedo seguir así, ok. El Señor dice, ¿pero quieres? Sí quiero, yo también quiero. Pero ¿cómo te presentas? El leproso no solo necesitaba el cambio, sino que él quería cambiar de verdad, y es ahí donde Dios derrama su gracia. ¿Por qué no has cambiado? Porque no quieres. Es eso. No quieres. Y el Señor respeta el libre albedrío. Sí. Por eso es que dicen, Dios va a mandar a gente al infierno. No, la gente no quiso. Sí, porque de tal manera amó Dios al cosmeo, al mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por su gracia Él nos da la victoria, por su gracia limpia nuestros corazones, por su gracia Él nos salvó, por su gracia Él nos perdona, por su gracia somos sus hijos, por su gracia Él te quiere limpiar. Es pura gracia de Dios. Todo el Evangelio es esto. Y Lucas deja claro que Jesús fue amigo de los desechados. Jesús fue amigo de los enfermos, Jesús fue amigo de los corruptos, Jesús ahí estuvo, escuchándolos. Ok, ya te escuché. Pero Señor, ya no puedo vivir. Capítulos después vamos a ver cómo Él rescata a un publicano y cómo lo llama. Dice, y Él dejando todo lo siguió. ¿Dejando qué? Su corrupción, dejando sus tranzas, dejando toda esa vida pecaminosa, dejó todo y le siguió. Y el Señor lo transformó. Amén. Pero Él tuvo que ver esto. ¿Sí? Él tuvo que realmente estar incómodo con eso. El problema es que ahí es donde muchos no dan esto. Sí. El hombre se humilló así ante el Señor y le pidió misericordia. Por gracia y por el poder de Dios el hombre fue cambiado. Sí. Se hizo puro al instante. Al instante. ¿Sabías que el Señor se hizo pecado por nosotros para que pudiéramos ser limpiados? Ese es un hermoso cuadro de gracia. El Rey del Cielo el día de hoy no está lejos. Sí, y está aquí todavía. Y la historia continúa, verso 14, vamos finalizando ya. Y Él le mandó que no le dijera a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Dice, y Él mandó que no lo dijese a nadie. Sí, ese máximo ejemplo de humildad del Señor, de servir al estilo de Jesús, así es, bajo el agua. Así le digo yo a los hermanos que servimos aquí, ustedes son del ministerio de nada. ¿Cómo? Yo quiero mi camisa. No, tú eres del ministerio de nada. No somos nadie, porque el que es Cristo. Amén. Para servir tienes que estar muerto. ¿Sí? Somos del ministerio de nada. Ahora bien, pudo gloriarse y tenía por qué hacerlo y podía hacerlo, pero no lo hizo porque tenía que cumplir cabalmente la profecía. El día de Pascua tenía que estar así, tal cual, todo estaba escrito, no podía salirse del plan que ya estaba cumpliendo. Ahora, ¿por qué lo mandó con el sacerdote? Claro, por testimonio. Y esa es una figura del Antiguo Testamento en Levítico capítulo 14, lo lees en casa, esta ceremonia del sacerdote. Y todo esto representaba el cuadro de la obra de Cristo en su encarnación, su muerte y su resurrección. Todo estaba representado. Ahora Jesús está instruyendo a este hombre que no revele quién le había sanado. ¿Por qué? Porque imagínate, llevan a decir, si de por sí su fama ya era. ¿Sí? Pero él lo estaba haciendo por testimonio. Pero entonces, ¿por qué Jesús lo mandó? ¿Por qué? Porque tenía que presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote, al valorarlo, lo iba a enviar ¿a dónde crees? A casa.
El cristianismo es un regreso a casa. Jesús vino a regresarnos a los brazos de papá, donde nunca nos debimos de salir. A eso vino, y el Espíritu Santo se encarga de eso. Nos lleva a Cristo, nos lleva a Dios. Ahora, Jesús le dijo a este hombre, no digas nada. Y ahorita la iglesia parece que escuchó, ahí está, no hay que hablarle a nadie del evangelio, ¿verdad? No, ahorita es al revés, ahorita sí tienes que hablar. Ahorita sí debemos hablar. Ahora, todo esto tiene que ver con este regreso a casa. Al final es esto, ¿sí? El hombre es salvado, es limpiado por el Señor, pero no termina ahí todo. Y cantábamos, mi esperanza está en ti. ¿Cuál es tu esperanza y la mía? ¿Por qué un hijo de Dios, cuando recibe a Cristo, su esperanza ya no está en este mundo? ¿Por qué los cristianos de la iglesia primitiva morían alabando a Dios con sus hijos siendo devorados por los leones? ¿Te lo puedes explicar eso? Yo sí, porque su esperanza estaba ahí, no aquí, porque estaban llenos del Espíritu. ¿Por qué gente no le tiene miedo a la muerte? Aunque sí, está como que, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué nos vamos en paz los cristianos? La respuesta es, mi esperanza está en ti, porque me esperas, porque sé que ahí tengo un hogar donde tú me esperas con los brazos abiertos. Ahí está Él. Les ponía un ejemplo en la mañana de un preso, en los martes que vamos a predicar a la cárcel. Decía, ¿sabes cuál es mi esperanza, pastor? Dice, mi esperanza sí es Cristo, pero Dios me ha puesto esto de saliendo de acá, ir y abrazar a mi esposa y a mis hijos. No estuve ni en los 15 años de mi hija por algo que yo sé que estoy aquí por mí. Yo apechugo y estoy pagando lo que hice. Pero aquí conocí a Jesús y ahorita estoy anhelando salir para ir a abrazar a mi familia, para ir y estar con ellos. Hermanos, se trata de esto, de regresar a casa. Un hombre nuevo que regresa, que Jesús cambia el corazón y que decirle a todo el mundo y gritarle a todo el mundo que Jesucristo es el Señor. Amén. De eso se trata el cristianismo, para testimonio de ellos también, para que ellos no tuvieran en aquel día, frente a ese Dios durante el juicio, estos sacerdotes no dijeran, nunca me dijeron quién fue el Mesías, nunca vi que hizo milagros. Por testimonio te estoy presentando a un leproso que el Salvador sanó. Sí. Tú y yo tenemos el testimonio de Jesucristo. Sabemos quién es Jesús. Y en aquel día este testimonio o va a ser tu dulce defensa con tu abogado, Jesús, o va a ser tu amarga condena cuando no tengas abogado y seas enviado al lago de fuego. Sí. Damos gracias a Dios por Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por Él. Pero su fama se extendía más y más, verso 15. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Sí, era su fama la que se extendía, y nos damos cuenta que él no decía, quiero yo ser famoso. Era lo que hacía, lo que a fuerza, en un lugar de necesidad, se iba a esparcir, y de eso se trata, del evangelio, de hablar de lo que Jesús hace, ¿sí? Y de quién Jesús es. Aquí está esto, su fama. Ahora dice que se reunía mucha gente para, ¿qué dice? ¿Escuchaste? Dices, para oírle, y para que le sanases de sus enfermedades. Ahorita lo tienen invertido. Ven y recibe tu milagro, ¿no? Ahí está el profeta y él, venga, recibe tu milagro, ¿no? ¿En serio? Yo vengo a ir a mi Señor. Y si Él quiere, y si Él en su soberanía lo hace, lo va a hacer. No te necesita a ti, hermano. Si no te necesita a ti, Él lo va a hacer. Sí. Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, eso sí, predicar el evangelio, para que ellos escuchen a su Señor. ¿Por qué Jesús sanaba a pesar de que muchos no iban a creer en Él? Porque se tenía que cumplir la profecía de Isaías 35, 5 y 6. ¿Sí? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La idea siempre es esta: enseña la palabra, predica el evangelio y los milagros vendrán de acuerdo a la soberanía de Dios. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué buscas milagros así como que? ¿Por qué la gente está acostumbrada a este tipo de cosas externas? ¿Sí te das cuenta? Cayó lluvia de oro, ¿no?
Aceite en las manos tuvimos al final. Pues comiste el talento y no te lavaste las manos, y sigo cochinita y pues tenías aceite. No. ¿Por qué buscas eso? Cuando el problema lo tienes acá. Cuando el problema lo tienes en el corazón. Tu problema, ahí lo tienes. Y un milagro externo y lo que veas no te va a cambiar, bro. El único que te cambia es el Espíritu Santo cuando te da una convicción de pecado y te da la fortaleza y te lava y te limpia. Eso es lo que nos limpia. ¿Sí? La idea es esta, la palabra es fuerte muchas veces, y como le dijeron los discípulos a Jesús, ya nos vamos, dice en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque les dio una palabra dura. Después de que les dio comida y bebida, le dice, bueno, ahora tienen que comer y beber de mí, porque yo soy el pan, y eso ya no les gustó. A ver, espérame, me gustó más cuando me estabas dando, pero cuando tú me pides, ahí ya no, espérame, eso ya no me gustó. Y el único que le dijo en el verso 68 de Juan 6, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, ¿sí? 2 de 20 que falló. Pedro, de eso se trata. Él nos salvó, nos amó, a eso vino. Los milagros vienen por consecuencias. Si nos ponemos en un tema, el amor de Dios depende de cuántos milagros externos hace. Entonces el apóstol Pablo era odiado por Dios porque fue un hombre que murió en la miseria y enfermo. Sí. Y te digo algo, yo sé que Jesucristo amaba a Pablo. Sí. Entonces, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y estas multitudes que se acercaron no le movieron para desviarse de su plan. Él sabía lo que estaba enfocado. ¿Tú sabes a qué estás enfocado hoy? ¿Tú sabes qué Dios te ha mandado? Si se ha perdido tu brújula el día de hoy, tienes que buscar esa brújula. ¿Y cómo? Ora más. Hay que orar más. No oramos lo suficiente, hermanos. Te lo digo yo como pastor, no oramos lo suficiente. Tú, pastor, todos no oran, ni tú. Ni me juzgues porque tú tampoco oras lo suficiente. El día que alguien diga, yo oro lo suficiente, ya no estás en este cuerpo caído, ya estamos en la presencia de Dios, ya no hay necesidad de orar. Pero no oramos lo suficiente. Y creo que eso es algo que Dios nos está hablando. Y terminamos con esto, para irnos bien calientes a casa. Cuando el Señor te dice, sí quiero, es porque Él, antes de que tú lo pidas, Él ya lo sabía. ¿Sí? Él no se le sale nada de control, pero no podemos ser limpios si no reconocemos que tenemos lepra. Si no le llamas lepra, si no le llamas pecado, si lo justificas, ¿sí? No podemos ser limpios. No podemos ser limpios si estamos a gusto sucios. Si estás ahí a gusto es porque algo está mal. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo no se siente a gusto en las tinieblas. Porque alguien que esté en el Espíritu Santo no se siente a gusto practicando las obras de las tinieblas. Si no hay algo que lo incomoda, y es el Espíritu Santo. Sí. No podemos ser limpios si estamos a gusto sucios, y es el pecado mismo que te engaña diciendo, está bien, no, hay gracia, gracia sobre gracia. No han entendido nada, ¿sí? Porque no estás caminando en gracia, estás pisoteando la sangre de Cristo. Y ten mucho cuidado con eso. La lepra es la parte externa de la enfermedad, ¿sí? Es la parte externa. El pecado consumado no es más que la parte de fuera, y eso es lo que te quiero decir el día de hoy. El tema no es el alcoholismo, el tema no es la drogadicción, el tema no es el adulterio, el tema no es el robo, el tema no es todo la pornografía, ese no es el tema. Sí, el tema es lo que viene de más adentro que te origina a que el pecado sea consumado. Tienes un problema en tu corazón. Lo tienes que resolver con Jesús. El borracho, ¿por qué toma? Porque quiere escapar de su realidad. El drogadicto, porque eso es lo mismo, ¿sí? El fornicario, ¿por qué ve pornografía? Porque tiene desviado lo que es realmente el matrimonio. El que está en la silla, ¿por qué lo hace? Porque debe tener problemas más profundos en su corazón. Aquel que roba, ¿por qué roba? Porque no tiene contentamiento con lo que tiene. Aquel que miente, ¿por qué miente? Pues porque no está
de acuerdo con la verdad y va en contra de la verdad, y su padre es el padre de la mentira en ese momento, Satanás. Y así podemos seguir hablando del pecado y nos vamos a las 10 de la noche. Pero yo no vengo a presentarte eso, sino vengo a presentarte quién puede limpiarte, así como al leproso desde adentro, y su nombre es Jesús. Pero tienes que entregarle eso. ¿Sí? Entiende, no es lo de afuera, ¿sí? No es lo que hueles, es lo que está adentro, que te provoca hacerlo pecaminoso, que es lo que te provoca que huelas a lepra. La lepra es la parte externa de la enfermedad. El pecado consumado es eso. La lepra contamina tu relación con Dios, por supuesto. Este hombre no podía entrar al tabernáculo. No podía. La lepra contamina tu relación con Dios, por eso contamina tu matrimonio, tu familia, tu iglesia y tu entorno laboral. Todo. Si tu relación con Dios no está bien, eres una bomba de tiempo. ¿Una limpieza externa te va a ayudar a esto? No. Una limpieza externa únicamente te va a poner ahí vitacilina y después viene peor la enfermedad. No. Tenemos que rendir nuestra vida a Jesús. Tienes que rendir eso. Rendir es postrado boca abajo, decir: Señor, te rindo esto. No lo vais a hacer ahorita, no te vais a postrar y todo, porque no hacemos esto aquí, pero hazlo en tu corazón y en tu casa. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuándo fue la última vez que realmente le dijiste al Señor, Él y tú y Él a solas: necesito que me ayudes con esto? Déjate tus cosas económicas, que Él ya sabe que tienes necesidad, pero Él quiere que le entregues tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste este tiempo con Él? Que le dijiste. ¿Sí? ¿Sabías que Jesús, así como el leproso, después de que limpia nuestro corazón, sana tu lepra, te dice: esta ropita, no good, dámela, porque esta se tiene que quemar, porque está contaminado, el viejo hombre la tenía. Ahora yo tengo que darte esta. Y el Señor se despoja de su deidad, se despoja de su santidad, se despoja de quién es Él. Queda desnudo, golpeado, ensangrentado, con la corona de espinas, y se despoja y te pone su ropa de justicia. Esta es tu nueva ropa. Ya estás limpio y ahora tienes esta nueva ropa. Segunda de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tocó al leproso y se contaminó siendo él puro. Se hizo impuro tocando al leproso, pero limpió y cargó con nuestros pecados, con un solo propósito: presentarnos limpios delante de Dios, justos delante de Él, por medio de su sangre que tiene poder para salvar, limpiar y sanar. ¿Lo crees? Vamos a dar gracias a Dios en lo que te reparte en la cena del Señor, y creo que es un muy buen tiempo para podernos a cuentas con Dios. Que no sea un domingo más de cena del Señor y ya me quiero ir, y otra vez esta galleta, yo quería vino de verdad, o algo así, ¿no? Digo, si estás batallando con el alcohol, jamás te vamos a dar vino de verdad aquí, ¿verdad? Pero que sea algo diferente, que sea algo entre tú y Dios. En lo que te reparten los insumos de la cena del Señor, vamos a entonar un canto. Vamos a entonar un canto.